Lo que vamos a ver el día de hoy es el mapa de códigos. Nosotros cómo vamos a encontrar nuestras funciones o operaciones o comandos, como quieran llamarlo, para poder nosotros empezar a hacer nuestra programación. Recuerden que teníamos diferentes tipos de operaciones que podemos realizar en nuestro microprocesador o microcontrolador. Estas operaciones, recuerden que son de uso específico, lógicas y la parte de que son aritméticas. Entonces, aquí tenemos contenidas todas esas operaciones. Se trabajan de manera hexadecimal. Para nosotros mandar, llamar, traer toda esta parte de aquí, recuerden que tenemos aquí nuestro lenguaje hexadecimal hasta la F y también en la parte de lo que son nuestras columnas hasta la F. ¿Por qué? Porque mi lenguaje hexadecimal consta de 16 números, incluyendo el cero. Y recuerden que a partir de lo que es el número 10, ya no se pone 10, sino que se empiezan a poner letras. Entonces, este es nuestro mapa de código de operación. ¿Qué vamos a encontrar dentro de nuestro mapa de código de operación? Vamos a encontrar la instrucción, vamos a encontrar cuántos bits están contenidos en esa instrucción y cuántos ciclos máquina se trabajan para esa instrucción. ¿Quién me puede decir qué es un ciclo máquina? Exactamente. ¿Cuánto dura un ciclo máquina? 12 oscilaciones. 12 oscilaciones. Muy bien. Quienes contestaron ahorita, por favor, me mandan su nombre completo a lo que sería el chat para su participación del día de hoy, por favor. También los que leyeron la vez pasada, igual. Y, bueno, a algunos les dije, a los demás ya no les dije, pero igual también, si me lo mandaron, ya sí déjenlo. De todos modos, yo lo corroboro con lo que ya vimos la clase pasada. Si no lo mandaron y leyeron, igual, por favor, lo ponen. Bueno, es lo que vamos a tener en esta parte de aquí. Recordando la parte de las clases anteriores, ¿para qué sirve un ciclo máquina y cuántos periodos de oscilación se tienen? Pues sirve para saber cuánto tiempo vamos a estar esperando a que nuestro programa se lea por completo. Recordando también que cada una de estas funciones, pues obviamente tiene lo que sería tiene la parte de cierto tiempo en que se tarda cada una. No es lo mismo que yo realice una suma a que realice un traslado de una carpeta de 8 o 16 bits, que es lo que nosotros estamos trabajando. Aquí nosotros podemos encontrar todas y cada una de estas operaciones. Si en esta parte de aquí, como podemos ver desde lo que es la fila número 6 y la columna hasta la columna número 6 también, que sería este segmento de aquí, nosotros podemos encontrar que estas operaciones no contienen la parte de 2 bits o 3 bits o 2 ciclos de máquina o 4 ciclos de operación. No contiene esta parte. ¿Por qué? Todas estas funciones que aparecen así solitas, como es este segmento de aquí, como lo es esta parte de aquí, esta de aquí, y esto de acá, al igual que esas funciones, quiere decir que solamente tienen un bit de operación y tienen un ciclo máquina de operación. Es decir, que son nuestras funciones que se ejecutan más rápidamente. Voy a acercar un poco esto para que puedan observarlo. Esta ya es la imagen que ya habíamos visto cuando vimos la parte de las instrucciones que se veían en la parte de los 128 bits o las 128 instrucciones que nosotros teníamos. Pero ya estas ya están un poquito más a detalle. Bueno, ¿yo qué voy a saber o cómo vamos a saber cada una de estas a qué hace referencia? El mapa de código de operación solamente nos va a servir para eso, para identificar en base a esta tablita de aquí o este rectangulito de aquí, cuánto nosotros tenemos de ciclos y de bits, qué es lo que va a tardar esa operación. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, la parte de una resta, la parte de mover solamente un dato a un registro,
solamente tiene un ciclo máquina, pero cuando yo voy a mover de un registro a un dato, pues obviamente en este caso vamos a poner este de aquí, este que tenemos aquí. Este que está señalando me dice que es un movimiento. Ese movimiento me está diciendo que está trabajando con 2 bits y solamente tiene un ciclo máquina. Entonces es uno de los que tiene una jerarquía no tan pesada después de lo que obviamente solamente tienen un bit y un ciclo máquina. De los que son un poco más pesados es aquellos que tienen 3 o 4 ciclos máquina, como lo es la parte de los saltos. ¿Sí recuerdan la parte de los saltos? Donde nosotros hacíamos saltos de ya sea de un registro o de un dato para que nosotros podamos hacer uso de ese espacio que saltamos para poder ahí contener datos que van a ser recibidos a partir de lo que serían nuestras instrucciones. Permítanme, es que están ingresando sus compañeros. Ok, ya. Bueno, entonces esta tablita, si quieren, la pueden imprimir, si quieren. Si no, pues nada más la consultan de esta manera. Esto es cuando ya empecemos la parte de programación. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a ver, por ejemplo, les van a dar una serie de líneas de código y en el examen puede venir, ¿cuántos ciclos máquina va a tardar en realizarse este código de operaciones? Y ahí es donde ustedes tienen que venir a ver cada instrucción, cuánto es lo que valen bits, cuántos ciclos máquina, y al final obviamente van a hacer solamente la conversión a la parte de periodos de oscilación. Entonces nunca se les olvide cuánto equivale un ciclo máquina, qué es un ciclo máquina, porque aquí van a ver la parte de la teoría. Entonces, el siguiente es este de aquí. ¿Pueden ver las instrucciones? Sí. Gracias. Aquí es donde viene todo esto de acá. Cada una de estas instrucciones viene acá. Bueno, este es un resumen, no vienen todas tal cual, pero aquí es donde vienen las más importantes que nosotros vamos a estar utilizando, todas estas. Entonces, estas son las más importantes y las que vamos a usar. Aquí me está diciendo cuál es la operación. Acuerden que cuál era la parte de la mnemonic, que ya también habíamos visto, que es la parte en que cómo se manda a llamar nuestra instrucción o el nombre que se le da a la parte del comando. ¿Qué operación realiza o cómo nosotros la podemos mandar llamar de una manera ordenada? ¿Y cuál es la descripción de esta operación? Como su nombre lo dice aquí en esta parte, estas son solamente operaciones aritméticas, este primer segmento. Después viene la parte de operaciones lógicas. De ahí viene la parte de transferencia de datos y la parte de variables de manipulación cuando estamos utilizando álgebra booleana. Son todas estas. Y al final viene la parte de lo que es la programación, la parte también de los saltos, aquí viene la parte de los saltos, que son las de uso específico, y acá vienen unas referencias a los operandos que se utilizan en esta parte de aquí, que es donde, o cómo mandan llamar en orden esa instrucción, que viene un poquito más a detalle esta parte de acá. Aquí nos hacen referencia a los registros, cuántos registros hay, nuestros bancos de datos, la parte de los 127 y 128 bits que tenemos, que cada registro está segmentado en bloques de 8 bits, que nosotros podemos tener acceso a esa memoria, nosotros cómo podemos ya incluir directamente un dato sin necesidad de grabarlo o guardarlo en una variable. También la parte de cómo está estructurada lo que sería la casilla de la memoria. Eso es todo lo que viene en esta parte de aquí. Las referencias sobre cómo nosotros vamos a estructurar esto de acá. Entonces, esto, pues creo que no tienen problema en leerlo.
¿Por qué? Porque solamente es inglés técnico. La mayoría de las palabras, pues son palabras que nosotros podemos entender o trasladarlas al español. Entonces, lo más difícil en esta parte de aquí es ver cuándo es una de esta parte de aquí, pero que viene dentro de lo que sería nuestra descripción. Y los comandos, es decir, cómo nosotros los vamos a mandar llamar o en qué sentido los vamos a llamar. Vamos a empezar con esta. Solo voy a ver las tres primeras de esta de aquí y la parte de acá también, las tres primeras. Estas las tres primeras, porque al final de cuentas es lo mismo y ustedes lo pueden ver dentro de lo que sería la descripción, pero es para que se den una idea de cómo lo vamos a empezar a trabajar. La primera, yo la voy a mandar llamar con este comando. Obviamente es una operación aritmética. Esa operación aritmética, en automático, cuando yo vea o yo ponga un comando ADD, quiere decir que voy a hacer una suma. ¿Qué voy a sumar? Entonces yo voy a poner ADD y después voy a colocar estas de aquí. Todas estas, esta parte de aquí. Eso es lo que yo voy a colocar. ¿Cómo voy a saber cuál voy a utilizar? Si la del registro, si la parte de lo que es el acumulador, si lo que es ir directamente a una memoria interna dentro del banco de datos, o si voy a poner un dato directamente, o me voy a ir a un acumulador y ver la bandera del carry, es decir, del acarreo que yo tengo y voy a trabajar con ese bit. Entonces, esa es esta parte de aquí, que es lo que vamos a hacer. Pero obviamente todas las que tengan ADD de antemano son sumas, son operaciones de suma. Estas todas son operaciones de suma. Las siguientes son operaciones de resta. De ahí siguen la parte de los incrementos, después decrementos, después viene incremento en solamente uno o la parte del DPTR, que es donde nosotros vamos guardando. La parte de multiplicación, la de división, la de la parte de un ajuste decimal, que es esta de aquí. Y ya vienen las operaciones lógicas que ahorita vamos a ver. Bueno, ya vimos que cuando es ADD es una suma, pero yo, ¿qué es lo que quiero sumar? Esta primera me va a decir que yo voy a sumar una variable A, porque así se le llama a mi acumulador. Puede aparecerles como A de acumulador o como ACC, que sería nuestro acumulador. Ese acumulador, coma, quiere decir que yo voy a hacer la suma de lo que haya guardado aquí en mi acumulador con lo que haya guardado en el registro N. ¿Cuál es el registro N? Pues me van a dar un registro 0, registro 1, registro 2, hasta el registro número 7. Recuerden que tenemos la parte de nuestros registros dentro de la parte de memoria. Entonces, eso es lo que vamos a mandar llamar. Y eso se va a hacer una operación. Y si se dan cuenta, en la siguiente columna viene la descripción y en la siguiente columna viene la parte de cuántos bits se están trabajando ahí y cuántos periodos de oscilación se están trabajando en esta función. Entonces, esta es como que el resumen de esta de aquí. Aquí cada una me dice la parte de lo que, cuántos bits y cuántos ciclo máquinas se trabajan, pero esta es el espacio de memoria. ¿Cómo están contenidas estas operaciones en la memoria? Memoria de lectura. En esa memoria ya vienen guardadas todas estas operaciones. Yo las voy a mandar llamar dependiendo de la fila y de la columna. Entonces, en esta parte de acá viene en resumen cuántos bits, pero aquí en lugar de decirme ciclos máquina, me dice periodos de oscilación. Esa es la única diferencia. Pero si ustedes saben la relación entre un periodo de oscilación y saben la relación entre un ciclo máquina, pues entonces aquí ustedes van a saber que todas estas tienen un ciclo máquina de operación. Esta tiene 2, esta tiene 3, la de abajo tiene 1 y así vamos viendo dependiendo de los periodos de oscilación. Esa es para la primera. La segunda, quiere decir que yo voy a sumar
lo que hay en el acumulador y el bit directo al acumulador. ¿Qué bit? Pues dependiendo de qué esté yo trabajando, qué dato esté yo trabajando. Si lo estamos trabajando en bits, recuerden que nosotros debemos hacer la conversión siempre de lo que sería cualquier tipo de lenguaje a un lenguaje hexadecimal. Entonces, es el bit que nosotros vamos a trabajar. Si tenemos una cadena de bits, que en este caso serían 8, porque así está trabajado en nuestros bloques de 8 en 8, entonces tenemos que ver cuál vamos a mandar llamar, si el bit más significativo o el menos significativo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con las banderas que vimos la clase anterior. Recuerdan que una bandera se activaba cuando teníamos un bit más significativo, se tomaba, cuando teníamos el bit menos significativo, cuando había un corrimiento de lo que era bits o de registro y cuando hacíamos la parte de los saltos, se activan ciertas banderas. Entonces, eso lo vamos a hacer para sumar cualquier bit directamente. La siguiente es que nosotros vamos a tener acceso a la memoria interna. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta de aquí? Porque si se dan cuenta, ambos es con respecto a la memoria o a lo que hay en nuestro registro. Esta, recuerdan que habíamos visto una tablita donde estaban estructurados nuestros registros, nuestros bancos de datos. Y después vimos otra tablita donde había un montón de celdas y que yo les dije, bueno, una pequeña celdas de la anterior es todo lo que tenemos aquí. Esa es nuestra memoria interna, cómo está estructurada, los 128 instrucciones o las 128 celdas, lo que vamos a tener guardado. Entonces, esta me va a dar acceso al registro y esta me va a dar acceso interno a mi memoria RAM. Esa es la diferencia entre este y esta parte de acá. Todo obviamente con la parte del acumulador. Entonces, esta puede ser una variable o también les puede aparecer como A, así tal cual está ahí, o como ACC, que es del acumulador. Solamente tomen en cuenta que el acumulador se va refrescando dependiendo de cada operación que ustedes vayan realizando. Si quieren mandar llamar el acumulador, les va a poner el dato anterior que tuvieron de resultado. Por ejemplo, si yo sumé 1 más 1, mi acumulador ya no va a ser 1. En esta parte de aquí, por ejemplo, que aquí mi acumulador fuera 1 y lo que yo tengo en mi registro N también es 1. Entonces yo voy a tener 1 más 1. Mi acumulador en la siguiente instrucción ya no va a ser 1, que es lo que me decían aquí, sino ya va a ser 2, porque ya va a contener esta operación que nosotros tenemos aquí. Y así va a pasar con cada una de las operaciones que nosotros vayamos ejecutando. Mi acumulador se va a ir refrescando y va a ir guardando el último dato, el último dato y el último dato. Entonces, para eso se sugiere que utilicen la parte de lo que serían esta parte de acá de los datos. Si yo quiero sumar un dato que recuerden, solamente van a trabajar en ese instante, se sugiere esta. Por ejemplo, que ustedes digan, yo quiero dividir entre 2. Y yo ya sé que yo ya no voy a utilizar ese 2. O sea, yo ya no voy a realizar otra vez esa operación. Se sugiere este de aquí y no este de acá. ¿Para qué? Para que no se guarde dentro de nuestra memoria o de nuestros registros, que no sea un dato que vamos a tener siempre. Si sabemos que vamos a estar utilizando un dato comúnmente, ya les había comentado que se sugiere que lo guarden en una variable y que nada más manden llamar esa variable. ¿Por qué? Porque ya va a estar en memoria y ya no vamos a estar ocupando más espacio. La siguiente, ¿cuál es la parte de la diferencia entre esta y estas de acá? Esta es una suma directa, ya sea al registro, a la parte interna de nuestros registros, es decir, a la memoria RAM, que nosotros pongamos un dato, y esta parte de aquí es en base o con el carry. ¿Quién me puede decir qué es el carry? Se los acabo de mencionar.
¿Nadie? ¿El acarreo? Muy bien, gracias. Igual me pone por favor su nombre, al menos uno sí me está poniendo atención. Es el acarreo que ustedes van a tener de bits. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, quiere decir que yo voy a hacer la suma de mi acumulador con el registro que yo tenga, pero del acarreo, es decir, de lo que yo haya tenido en el otro registro. Recuerdan que cuando teníamos un desbordamiento de datos, podíamos utilizar como un registro aparte. Incluso les puse el ejemplo de que, bueno, si yo quiero hacer una suma de más de 8 bits, ¿dónde la hago si nada más me va a trabajar con 8? Pues entonces para eso era un registro especial del cual nosotros podíamos estar utilizando la parte de nuestros acarreos. Es decir, ya no íbamos a tener solamente un bloque, sino íbamos a tener 2 bloques juntando 16 bits. Entonces, eso se hace con esto, con la parte de los acarreos. Y funciona de la misma manera, solamente que aquí con la C, pues estamos diciendo que no se va a hacer directamente una suma, sino que vamos a mandar llamar ese registro sobre el cual nos estamos apoyando para tener más datos y que esos datos no entren en la parte de lo que sería el desbordamiento de datos. ¿Por qué? Porque ya vimos que en desbordamiento de datos, pues obviamente nuestros datos se pierden o nuestra información se pierde. Entonces, esa es la diferencia entre este y esta parte de acá. La siguiente, que sería la parte de la resta. La resta funciona exactamente igual que la parte de la suma, solamente que en este caso, pues vamos a hacer una resta entre la parte de nuestro acumulador, en este caso para el primero, y nuestro registro. ¿Quién me puede leer esta parte de aquí? Ya en octavo, entonces ya llevan 8 niveles de inglés y pues este es un inglés técnico. ¿Quién me puede leer esa parte de ahí? ¿Qué les está diciendo que va a hacer esa función? Disculpe, ¿el ACC qué significa? Acumulador. ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice sustraer registro de ACC pidiendo prestado. Algo así como de pedir al siguiente dato. No es tal cual como un tal pedir prestado, ¿no? Ustedes lo traducen como pedir prestado, pero es que viene de el registro. Entonces, aquí nosotros vamos a tomar nuestra resta de lo que haya en el registro del acumulador. Es decir, que momentáneamente lo vamos a tomar prestado, por eso se traduce tal cual. Vamos a tomar prestado lo que haya en ese registro y lo vamos a restar a nuestro acumulador o a nuestro dato. Aquí no es precisamente que en todas tenga que ser el acumulador, no para nada. Ustedes pueden poner una variable B, una variable C, o cualquier tipo de variable. Solamente X y Y no, porque hay algunas operaciones que se trabajan con las operaciones lógicas y de uso específico. Al igual que con MATLAB, hay algunas que ya vienen precargadas y no podemos utilizar esas variables. Entonces, cuando sea esta parte de aquí, ustedes pueden poner cualquier dato, que puede venir desde el acumulador o puede venir desde una variable o incluso puede venir de un registro a otro, pero se mandan llamar de esta manera. Entonces, como su compañero lo dijo, que igual también le pone su nombre dentro de los comentarios del chat. Nombre completo, por favor, todos los que ya habían puesto. En este caso, es como tomar prestado momentáneamente para poder realizar esta operación. Y hace lo mismo que esta de arriba. Aquí está. Hace exactamente lo mismo. La primera va a ser con un registro, recuerden por eso dice RN, porque es un registro que va desde el registro 0 hasta el registro 7. Entonces, por eso no viene tal cual R1, R2, R0, 3, 4. No, viene RN.
pero no es que se le ponga aquí RN, sino que esa N significa que puede ser desde el 0 hasta el registro número 7, que son los que nosotros hemos estado trabajando. Con la parte del direct es directamente un bit, en esta parte también, hacemos aquí ya no directamente a nuestro registro, por eso aquí viene una, es con el registro del 0 al 7. Y esta parte de aquí es nuestro registro que tenemos de 4, nuestro banco de datos. ¿Por qué? Porque ya vamos a asignar la parte del registro o vamos a entrar dentro de nuestro registro. Déjenme ver si encuentro el otro. Les voy a dejar de compartir esta para que me entiendan más esta parte. Y les comparto esa información. Para aquellos que tienen todavía duda en esta parte o no recuerdan. Déjenme ver. Si lo encuentro rápido, se los muestro. Ok, ya lo encontré. Se los comparto. Aquí está. Cuando nosotros solamente tenemos R, N, quiere decir que vamos a tener acceso a estos, desde el 0 hasta el 7. Cuando nosotros tenemos arroba, RI, vamos a tener acceso a nuestros bancos de datos, es decir, a esto que nosotros tenemos aquí. Estos 3 registros o estos 3 bancos de datos de manera interna, como lo podemos ver acá. Uno de estos de aquí, un R0, nos muestra de manera interna esto. Entonces, cuando me dice RI, yo ya no me quedo aquí, de que nada más, en mi primer banco de datos voy a tener el registro R2. Es decir, que aquí yo puedo tener un dato de 5, un 5 decimal. Pero si me dicen, tienes que tener acceso a ese registro de manera interna, es decir, lo que esté grabado en ese registro, en la posición tal, entonces ahí sí, vamos a ver cuál posición dentro de ese registro. Y para eso se utiliza el arroba RI, porque ya entramos de manera interna al registro. Esa es la parte, la diferencia que hay entre uno y otro. Por eso aquí dice que ya tenemos acceso a la memoria interna de los datos. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. ¿Queda claro esa parte de cuál es la nada más, diferencia entonces entre el del estos? arroba es para cuando ya le da como que el acceso a la memoria interna. Exactamente, el arroba. Y el otro solamente de manera superficial, por así decirlo, en esta parte de aquí, que me da acceso al dato que yo tengo aquí, porque si recuerdan, nosotros podemos tener solamente aquí datos y tener tablas, que era lo que habíamos visto, que nosotros podemos tener un conjunto de tablas para poder realizar diferentes operaciones. Y el ejemplo que yo les había puesto era de una encuesta, ¿no? Entonces, que no nada más van a trabajar con un dato. Entonces, aquí ya es para la memoria interna y en esta parte de acá es solamente que mi registro tenga un dato, nada más, pero obviamente de manera superficial. Porque recuerden que aquí vamos a tener los 128 espacios. Entonces, ¿duda con esa parte de ahí? No, profesora. Ok, entonces continuamos. Entonces, esa es la diferencia entre este y este de aquí. La del dato se trabaja igual. Quiere decir que yo voy a mandar llamar tal cual un dato que no tengo ni guardado en memoria, que yo voy a mandar llamar un dato que tampoco tengo guardado en mi acumulador, ni que tampoco está guardado en algún registro, no, o sea, nada. Es un dato nuevo que yo voy a programar y quiero que se haga una resta, para eso es este. Y ese dato puede ser cualquier número. Y puede ser cualquier número en diferente lenguaje, hexadecimal, octal, en lenguaje BCD, en lo que es cualquier tipo de lenguaje. Entonces, eso es lo que vamos a ver con este de aquí. Entonces, suma y resta son casi lo mismo, solamente ver la parte de diferencia entre RN y arroba RI. Este es sumar directamente un bit
Este es mandar o poner un dato que no teníamos contemplado en ninguna memoria. La siguiente es mucho más sencilla porque es el incremento. ¿Qué voy a incrementar? Por ejemplo, mi acumulador empieza en 0. ¿Por qué? Porque yo no tengo o no he ejecutado nada. Y por ejemplo, aquí dice incremento a. A, ¿quién es? Mi acumulador. Y aquí lo pueden ver, incremento al acumulador. ¿Cuánto se incrementa? Pues si, por ejemplo, es mi primera instrucción y yo tengo 0, pues el incremento se hace de 1 en 1. Entonces, después de yo ejecutado in A, yo voy a tener en mi acumulador, ahora ya no va a ser 0, va a ser 1. Entonces, es lo que va a ir incrementando. Si ya ejecuté muchas funciones, muchas líneas de código y la parte de lo que sería mi acumulador tiene guardado un 12 decimal. Si yo hago esta función, ahora yo no tendría 12 en mi acumulador, ya tendría 13. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, el incremento en el registro. El incremento en el registro, recuerden que nosotros trabajamos con 8 bits, desde el 0 hasta el 7. Entonces, esos bits tienen guardado un dato en binario, porque fue como lo vimos, ceros y unos. Entonces, el incremento se va a hacer aquí cuando nosotros ponemos en el bit menos significativo, el incremento al registro. Es ir de manera interna, creo que también aparece en este de acá. A ver, permítanme, dejen ver si lo puedo poner. Creo que es este. Creo que lo cerré. Dejen ver. Es este. Por aquí lo tenemos. No, creo que era en la otra. No hagan de cuenta que este es mi bit. Estas son mis 8 bits, mis 8 casillas. Entonces, lo que yo voy a tener, el incremento es al bit menos significativo. Si yo aquí tengo un 12 en binario, si aquí al final es un 0, entonces yo le voy a sumar un bit en 1, para que yo pueda modificar lo demás. Siempre es un bit en 1, no en 0, sino en 1. Entonces, esa es esta parte de aquí, del incremento al registro. Pero es al registro de esos 8 bits, bit menos significativo. Ahora, el incremento en la parte de direct. Obviamente en esta parte es incremento. También en la parte de lo que es ir directamente sobre el bit. En este caso, se utiliza cuando nosotros tenemos el registro de manera superficial, ya lo habíamos visto en la comparación. Es decir, que yo ya no voy a ir de manera interna, como lo habíamos visto aquí, sino es directamente al registro. ¿Cómo lo voy a hacer? Solamente igual también un bit. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre este incremento de RN y este incremento de direct? Lo que vamos a hacer es decrementar al bit más significativo. Este es al menos significativo y este es al más significativo. Como es al más significativo, ustedes podrán ver acá que ya no tengo un solo bit de operación, sino ahora yo estoy manejando 2, pero sigue siendo un ciclo máquina. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando con el bit más significativo. El siguiente también es un incremento, pero ahora este incremento es de manera interna al registro de la memoria RAM. Vamos otra vez, ya no va a ser aquí dentro de mis 8 bits de este registro, sino ahora voy a ir a memoria, como ya lo habíamos visto en la tablita, y lo que haya guardado en la especificación o en el dato que me estén dando en la celda que esté yo trabajando, es el que le voy a incrementar. ¿Cuánto le voy a incrementar? Lo mismo, un bit en 1. Es decir, si yo aquí tenía en esta memoria interna, en la posición 0, tenía un 5 guardado decimal, ahora voy a tener un 6.
Entonces, esa es la diferencia de estos cuatro. ¿Dudas de estos cuatro? Ninguna. Gracias. Esta trabaja casi igual que esta, solamente que este es decremento. Aquí decrementar al acumulador, lo mismo aquí decrementar al registro, aquí decrementar al registro de manera interna al bit más significativo, este es al menos significativo, y aquí decrementar en la parte de mi registro, ir directamente a mi memoria RAM y decrementar al valor que yo tenga ahí, ya sea en cualquier lenguaje. ¿En cuánto lo voy a decrementar? Todos estos se decrementan en 1. Ahora, esta parte de aquí, el incremento al DPTR. Vamos a recordar la parte de nuestro incremento en el DPTR. Por aquí lo teníamos. Déjenlo encontramos. Por aquí estaba. Si alguien lo ve, me dice. ¿Es DPTR? Está hasta Ajá. abajo. Creo no. que ahí. Ajá. Ok, no, pero esta es la parte de la escritura. Entonces yo creo quiero que la de atrás vean igual la de estaba. atrás. Ajá. Ok, parte de aquí. No, creo que estaba más abajo, porque les dije que esto ahorita lo tomaran así y después se los expliqué. Por acá viene el DPTR. Aquí está. El registro del apuntador. Gracias. El registro del apuntador de datos. Es que ahí es la parte de aquí, que nosotros vamos a tener el acceso a los datos y a las tablas. Ese es el DPTR. Entonces, ¿cómo se hace este DPTR en incremento? Porque aquí me está diciendo que yo voy a incrementar un dato a la parte de lo que sería mi DPTR. En esta parte es que yo ya haya hecho mi tabla, como lo podemos ver aquí. Yo ya estructuré mi tabla, yo ya metí mi tabla, la exporté ya sea de MATLAB o lo exporté de Excel y yo ya tengo mis datos. Yo ya empecé a trabajar con mis datos, ya casi termino mi programa, pero me doy cuenta que yo no metí un dato a esa tabla. Vuelvo a compartir. ¿Para qué me sirve la parte del incremento? La tabla ya casi terminamos de programar, pero nos entonces el incremento a lo que en este caso sería nuestro DPTR es incrementar un espacio para meter el dato. Y solamente que en esta parte sí lo vamos a poder hacer. No es necesario que yo tenga que volver a guardar todos mis datos, tenga que poner un poco más de memoria. No, podemos hacerlo con este de aquí, con el incremento al DPTR. Este nos va a servir para poner un espacio más de lo que yo ya tenía para guardar ahí el dato que me faltó. Puede ser cualquier tipo de dato. Puede ser un dato en binario, puede ser un dato en decimal, cualquier dato. Solamente que ¿qué me va a costar? Más ciclos de operación. En este caso me va a costar 2 ciclos de operación. Mi programa va a tardar un poquito más, pero yo ya solucioné la parte del incremento al apuntador de datos, que es el DPTR. Entonces, ese es el incremento en este de aquí. Me va a dar un espacio más para que yo pueda guardar el dato que se me olvidó o yo quiera hacer uso de ese registro para otra cosa. Entonces, ese es para este. Pues la multiplicación creo que no tiene gran explicación, más que voy a multiplicar lo que haya en un acumulador o una variable A con lo que haya en una variable B. Y en este solamente, igual también va a tardar en la parte de ciclos máquina.
En este caso me va a tardar 4. ¿Por qué? Porque la multiplicación, recuerden que no es otra cosa que la unión de sumas. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí. La parte de la división, pues igual. Dividir lo que haya en un dato A con un dato B. Entonces, esta es la parte que vamos a estar utilizando para la parte algebraica. Y la última, en la parte de ajustar el acumulador a un decimal. Entonces, nosotros regularmente no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando solamente con números enteros. ¿Por qué vamos a estar trabajando con números enteros? Porque recuerden que vamos a trabajar lenguaje hexadecimal. Aunque yo les enseñé a utilizar el lenguaje hexadecimal con números decimales o a hacer la transformación, no vamos a utilizar este. Entonces, no lo vamos a usar. ¿Ese para qué se usa? Cuando no tenemos un dato entero y tenemos demasiados números después del punto. Esa es como la parte en que ustedes tienen 5.9, 5.999 y lo ajustan a 1. Entonces, eso es lo que van a hacer, va a hacer esta operación, que lo va a ajustar a lo que es el registro, al dato más cercano superior. Entonces, esta es la parte del registro para ajustar al acumulador en base a decimal, pero no lo vamos a usar porque solamente vamos a trabajar puros números decimales. Bueno, ya de nuestras operaciones básicas, que en este caso son las operaciones aritméticas, seguimos con la parte de las operaciones lógicas. ¿Cuáles son todas nuestras operaciones lógicas? Nuestras operaciones lógicas, pues es la AND, la OR exclusiva, las más importantes que vamos a estar utilizando. En este caso, la primera, pues sabemos que es una AND. ¿Qué operación nos realiza la AND? ¿Quién me dice? Yo. Es una suma, ¿no? ¿Una AND es una suma? No, es una multiplicación. Muy bien, una multiplicación. Quien me dijo la multiplicación, si no había participado, también me pone su nombre completo en el chat. Okay. Es una multiplicación. La AND es la multiplicación. Y va a funcionar lo mismo. Si se dan cuenta, aquí lo único que cambia es la primera parte, porque aquí vuelve a la parte de, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer la suma de lo que haya en A con lo que haya en el registro. De lo que haya en el acumulador directamente al bit. Lo que hay en el acumulador, pero ahora con lo que haya en la memoria interna. Pero ¿con qué va a ser todas estas operaciones? Pues todas estas operaciones ya van a ser con puros datos binarios. ¿Por qué? Porque así es como se trabaja la parte lógica o la parte de operaciones lógicas. Puros datos binarios. Entonces aquí está nuestra multiplicación, nuestra OR, que en este caso sí ya es una suma, la OR exclusiva, que en este caso pues sería la parte de nuestra función que teníamos de A negada B más A B negada. Nuestra OR exclusiva es esa, nos realiza esta operación. Y lo mismo también, aquí esta parte no cambia, entonces ya se dieron cuenta que solo es sabernos la parte del hemónico que teníamos de este lado, la parte de esta función. La siguiente, pues al igual que nosotros hacíamos en MATLAB, que podíamos borrar las variables, podíamos borrar la parte de nuestro script o nuestra ventana de comandos donde teníamos todo, así lo mismo. Perdón, hacíamos lo mismo. En este caso, con CLR, que quiere decir que nos va a borrar lo que haya en el acumulador. Si nosotros utilizamos esta función, nos va a hacer el complemento. ¿Qué complemento? El complemento a 1. ¿Quién me puede decir cuál es el complemento a 1? También ya lo vimos. ¿Qué es el complemento a 1?
es para representar números negativos, ¿no? No. ¿Cuál es el complemento a 1? ¿Alguien más? Exactamente. Igual también su nombre, si no había puesto Disculpe, su nombre, maestra. lo pone. Es cuando nosotros Creo que se le cambiamos. trabó la Mande. pantalla. Si no fui yo. No, sí, ya lo puso ya con ese. Gracias. No, pues seguimos en la misma. No sé si alguien más tenga problemas con la vista de la pantalla. ¿En el mapa de códigos? Ajá, seguimos en esta. Ah, No, bueno, sí. seguimos en la Eh, parte de las instrucciones. No, Bueno, se es me que trabó del mapa igual de yo estoy códigos. viendo ¿Se mapa trabó? de códigos de operación. Ok. Ajá, yo también. ¿Sí? A ver, se los vuelvo entonces a compartir. Mm, Ahí está. ¿Ya? Ya, Ok, gracias. Ahí es. Bueno, entonces estábamos con esta parte de las operaciones. Aquí es donde tenemos nosotros el AND, que sería la multiplicación, la OR, que sería la suma, la parte de la OR exclusiva, que es la parte de la suma por así decirlo, de los inversos, porque es A negada multiplicada por B más A por B negada. Entonces es esto. Todo esto se hace con números binarios. Y estábamos con esta parte de acá, donde decíamos que es la parte de lo que vamos a borrar al acumulador, y este es el complemento. Este complemento, pues es el complemento a 1. ¿Cuál es nuestro complemento a 1? Cuando nosotros modificamos ceros por unos y unos por ceros. Y este de aquí, RL, que es la parte de rotar a nuestro bit menos significativo. Y este es rotar a nuestro bit menos significativo del acarreo. Es decir, cuando nosotros ya realizamos, recuerden, cuando hacemos una suma, siempre tenemos un acarreo en la parte de arriba que lo vamos a sumar con el siguiente dígito. Entonces, esta es esta parte de aquí. Entonces, ¿duda con esto Sí, de nada las más, operaciones lógicas? nada más Mande. en la parte de rotar. ¿A qué se refieren con rotar? Que yo voy a pasar mi bit menos significativo a mi bit más significativo y voy a recorrer todo lo demás. Vale, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Y en el que dice, en el XRL Direct, el de gatito y data, ¿por qué muestra que es 3 y después 24? En Aquí, el de abajo. porque este trabaja con 3, Bueno, ajá, este sí. de acá, Sí, hace sí. lo mismo. Trabaja con 3 bits y trabaja con 24 ciclos máquina. O en Vale. este caso, periodos de oscilación, perdón. Estos son nuestros periodos de oscilación y estos son nuestros bits con lo que está trabajando. Entonces recuerden que cada bit es un ciclo, un ciclo máquina, son 12 periodos de oscilación. Entonces eso es lo que estamos trabajando aquí, lo que va a tardar 24 ciclos de operaciones, lo que va a tardar en realizarse esta función. Y me va a abarcar en memoria 3 bits. Entonces eso se refiere a todas estas de aquí. ¿Cuánto me va a abarcar en memoria todas estas operaciones o estos comandos? ¿Y cuánto me va a tardar en realizar ese comando en todo mi programa? Que es esto de acá. Entonces eso se refiere en estas últimas dos columnas. Acá lo mismo, en esta parte de acá. Igual, vamos a rotar. Recuerden que todo esto se hace con la parte de lo que serían números binarios. Obviamente, si les dan un número decimal, lo que van a tener que hacer, pues va a ser realizar una transformación a números binarios. Entonces, la parte de que vamos a rotar, se va a rotar a la parte derecha, por así decirlo. Es decir, lo que voy a poner en mi bit más significativo, lo voy a pasar a mi bit menos significativo. Era al contrario. Yo transformaba o pasaba lo que tenía en el menos significativo al más significativo. Y todo lo demás se va recorriendo. Entonces, este es a la izquierda y el otro es a la derecha, este de acá abajo.
Esta a lo que es el carry. Recuerden que el carry pues es lo que nosotros estamos obteniendo después de realizar cualquier operación y puede ser el carry en la parte superior del siguiente dígito o en la parte ya de hasta abajo donde ya tenemos nuestra operación y hay desbordamiento de datos. Entonces es lo que tenemos que ver aquí. El último, ¿quién me lo puede leer? Este de aquí. Es como intercambiar datos dentro del acumulador. Intercambiar datos dentro del acumulador. ¿Por qué? Bueno, swap es intercambiar, ¿no? ¿Y lo demás? El nibles, es que no sé qué es nibles. Son... Bueno, yo lo va. veo como datos. Yo lo veo como datos y Ok. como within dentro del acumulador. Ok, bueno, más o menos. Sí se trata de la parte de lo que son nuestros datos, pero este más bien se refiere a la señal. Entonces aquí es en base a señales, no a datos, precisamente tal cual trabajado como datos. O sea, una señal sabemos que va a contener datos, pero no sabemos de qué tipo de dato va a ser. Entonces, si nosotros aquí le llamamos tal cual datos, pueden interpretarse como que va a haber un dato fijo. Entonces, por ejemplo, un 5 o un 10, pero no, este se refiere a todo el conjunto o a mi cadena de conjunto de datos que yo voy a tener para poder hacer el intercambio con mi acumulador. Entonces, a eso se refiere. Espero haya quedado claro esta. Recuerden que nuestra señal puede tener una gran variación de datos. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi señal, si es una senoidal, una cosenoidal, si es un diente de sierra, si es en este caso, para si estamos trabajando la parte lógica, pues es ceros y unos. Pero dentro de esos ceros y unos, recuerden que el 0 pues es 0 volts y el 1 son 5 volts, tenemos un infinito número o rango de datos contenidos en ese intervalo. Entonces, a eso se refiere con esta parte de aquí, a una cadena de datos que vamos a tener, no tal cual a un dato en específico, pero sí es la parte que su compañero nos estaba comentando, que es el intercambio de algún dato de esa cadena de datos a nuestro acumulador. Quiere decir que como que se va a resetear mi acumulador y si, por ejemplo, en una de esas de las cadenas de datos que yo voy a tener, encuentro un 4, mi acumulador ya no va a tener lo que tenía, sino ahora va a tener un número nuevo, que en este caso sería el 4, y va a seguir trabajando en la parte de las operaciones. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros queremos mandar llamar o utilizar otro dato, pero no lo que tiene mi acumulador. Entonces, cuando quieran hacer eso, como sugerencia, también les digo que antes de que ustedes o borren el acumulador o reseteen la parte de lo que es esta cadena, cuando que vayan a hacer esto que vayan a hacer el cambio de valor, guarden lo que hay en su acumulador en una variable. ¿Por qué? Porque después ustedes pueden utilizar ese dato. No quiere decir que siempre lo vayan a usar, obvio no, pero si después lo van a tener que usar, van a tener que volver a modificar todas sus líneas de código. Entonces ya que si lo guardaron, pues ya después nada más mandan llamar esa variable en la que lo guardaron antes de cambiar el acumulador nuevamente. Pero este es cuando lo van a borrar, van a resetear su acumulador. Entonces, ¿duda con estos de aquí? No. Ok. Lo que nosotros vamos a usar también, transferencia de datos. Es decir, que nosotros vamos a hacer cambio, movimiento de registros, movimiento de bits, movimiento de todo tipo de datos. Ya datos vistos en bits, no datos vistos en números, sino ya directamente en bits. A eso se refiere esta transferencia de datos. ¿Cómo va a ser la transferencia de datos? Va a ser exactamente lo mismo. Este move significa mover. Todas estas significan mover. ¿Qué vamos a mover? Pues aquí en la descripción me va a decir qué es lo que voy a poder mover. Aquí la primera, pues voy a poder mover lo que haya en el registro con el acumulador, lo que haya directamente en el bit con el acumulador, lo que haya directamente, bueno,
internamente en mi memoria con el acumulador. Lo que haya directamente en el dato con el acumulador. Aquí es cuando ustedes hacen ese cambio que les comentaba en esta parte de acá, que van a cambiar lo que haya exactamente en el valor. Entonces, como sugerencia, una instrucción antes, primero guarden eso en una variable. Por ejemplo, mover A, coma, B, a una variable B. Y ya después ejecutan esta. Que lo que haya aquí en esta parte de aquí, pues se vaya a la parte del acumulador. Entonces, esas son todas estas de aquí. Todas se refieren a los acumuladores, en este caso, mover lo que hay en el registro, el acumulador, mover lo que hay en la parte directamente en un bit a un registro. Aquí también mover la parte de un registro, de un dato. Entonces, en esta parte de mover sí es un poco más extensa porque ya estamos moviendo datos, estamos moviendo registros, estamos moviendo bits, estamos moviendo la parte de la memoria interna junto con un acumulador, con un bit directamente o con otro dato. Aquí el recuerden que que es lo que dice acá. Acá también podemos hacer la suma en esta parte de aquí que ya cambia, MOB-C, que es lo que quiere decir que nosotros vamos a tener lo que hay en el acumulador y lo vamos a sumar directamente lo que haya también en el acumulador anterior con la parte del señalamiento de la DPTR. Entonces, que es la parte del apuntador que habíamos visto, que era el DPTR. Entonces, este es el incremento. Acá también lo mismo, la parte de los accesos, acumulador, memoria. Entonces, en esto de aquí, nosotros tenemos cómo se va a trabajar. Aquí en esto. ¿Quién me puede decir? Bueno, ¿tienen dudas en la parte de mover? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok. La siguiente. ¿Quién me puede leer esta? Es como ingresar algún byte dentro de la pila. Ok, exactamente. Es la parte del desbordamiento o que vamos a nosotros a meter un dato a nuestra pila. ¿Quién me puede decir qué es la pila? Habíamos visto. Lo tenían en la misma que les enseñé, la diapositiva que les enseñé hace rato. ¿Qué es la pila? No es cuando se van ingresando si va saliendo uno, dependiendo de cuánto se vaya. ¿Alguien más está de acuerdo con su compañero? No, bueno, según yo las pilas funcionan que el primero que entró va a ser el último en salir, ¿no? Apilando. Se van ¿Qué apilando, pila? entonces. Ajá. Pasa lo contrario. Quiere decir que yo voy a incrementar o voy a apilar por así decirlo a la parte final o la parte que nosotros pusimos. El primer dato. Entonces, esto es lo que entonces, pues tenemos que
todavía no estaba segura de qué programador vamos a utilizar. Siéndole sincera, en la actualidad ya nadie programa tal cual un microprocesador, tal cual uno. Así que no tenga nada más que su procesador. Entonces, tal cual así ya no se programa. De hecho, hay algunos programas de tecnología. La Raspberry. ¿Han escuchado de esta? Sí, es una plaquita como el Arduino, ¿no? Es una microcomputadora. Exactamente. Es una microcomputadora o es una placa en la que ustedes ya tienen ciertos componentes, donde tienen entradas, tienen salidas, donde también ya tienen voltajes fijos, los cuales vamos a estar, bueno, ustedes pueden ver en las características de la Raspberry que ustedes adquieran. Todas en sí realizan la función. ¿Cuáles podemos utilizar para poder realizar cualquier aplicación? Entonces ya mayoría en este tipo de placas. Con este tipo de placas es incluso mucho más sencillo programar. ¿Por qué es más sencillo programar? Porque maneja un lenguaje básico de C. ¿Saben programar en lenguaje C? Sí. Es un lenguaje muy básico, muy sencillo. Entonces, se trabaja de diferentes maneras. Una es bajando el programa directamente de la página de Raspberry donde ustedes hayan comprado y tendrían el simulador o el emulador en este caso, ¿no? Otra es trabajarla con MATLAB. Ustedes utilizan la programación dentro de la plataforma MATLAB. MATLAB, como les había comentado, tiene una infinidad de aplicaciones. Esas aplicaciones vienen desde la parte de lo que sería la parte de inteligencia artificial, viene la parte de procesamiento de señales, viene la parte de control e instrumentación y la parte de programación. Nosotros estaríamos utilizando la parte de procesamiento de señales e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es donde nosotros podemos hacer una comparación o también podemos ir desde lo más sencillo, que sería realizar un contador. ¿Qué es un contador? Pues como su nombre lo dice, es algo que nos va a hacer contar de uno en uno o no es otra cosa que realizar un incremento. Entonces, estaba viendo que podría ser buena opción porque de hecho ya nada más tenemos esta semana y ya después ustedes salen de vacaciones. Y la otra semana cuando regresamos de vacaciones, pero su examen es el día 26. Entonces, sí, yo me echo completamente la culpa de que no vimos todo el programa por la situación de salud que tuve. Ahí sí, yo tengo toda la culpa y ustedes pueden decir todo lo que quieran y lo acepto porque sí, fue mi culpa. Entonces, este curso a mí sí me hubiese gustado, en serio, me hubiera gustado terminarlo con ustedes completamente, porque yo ya estaba viendo esa posibilidad de qué programador es el que íbamos a utilizar. Ahorita, yo creo que solamente nos va a dar tiempo de realizar la parte de programación de escritorio, pero lo vamos a ver un poquito más dinámico en Excel. Pero les voy a dejar un link de bueno, no sé si sea chico o sea señor, donde utiliza la Raspberry, que es la que les va a servir muchísimo a ustedes para sus proyectos.
él tiene su página de YouTube, donde viene desde que les dice qué tipo de Raspberry pueden usar, cuántos hay, para qué les sirve y programación básica. Entonces ese link sí se los dejaría porque la verdad no nos va a dar tiempo de programar, tal cual en la parte de un simulador. No nos va a dar tiempo. Entonces sí me gustaría que vieran, incluso tiene un curso, porque era lo que estaba checando, tiene un curso de cómo utilizarlo, o sea, desde cero. O sea, si ustedes no saben programar, ahí él les va diciendo poco a poco cómo van a hacer la programación con una Raspberry. Y creo que incluso tiene un video donde viene en comparación Arduino con la Raspberry, cuál es la diferencia y cuáles son ventajas y desventajas. Y creo que ese curso les serviría muy bien. No es más de 8 clases que son y creo que ni siquiera son de a media hora cada clase, pero creo que sería muy benéfico para ustedes el conocer esta nueva tecnología, que es lo que ya es de ahorita, ¿no? Porque ya tal cual alguien no programa un procesador tal cual no, sino ya lo que es programar tarjetas donde ya vienen entradas, salidas y son mucho más fáciles que estarnos aprendiendo todas las entradas y todas las salidas y todos los bancos de datos de lo que sería nuestro procesador o controlador, porque ese ya viene ya para que ustedes lo utilicen, ya ustedes ya no tienen que hacer otra cosa más que hacer unas cuantas líneas de código. Entonces sí me gustaría el día jueves dejarles este link para que si tienen la curiosidad o si les gustaría conocer un poco más de este dispositivo, lo puedan ver, ya sea en vacaciones o regresando de vacaciones, como gusten. Pero creo que es una información que realmente sí es muy enriquecedora para su carrera, sobre todo porque ustedes son programadores. Entonces, esta les sacaría en serio de apuros cuando ustedes realicen sus proyectos. Salen súper rápido. Entonces, el día jueves les dejo el link y el día jueves empezamos programación de escritorio en Excel, porque como les comento, no me va a dar tiempo ya de verlo y estaríamos regresando de vacaciones y lo que haríamos sería solamente enfocarnos en la teoría que vimos de todo esto y hacer 1 o 2 programas de programación de escritorio. Y como les comento, me disculpo con ustedes porque la verdad, este curso era para más. Tenía, la verdad, muchas cosas pensadas, pero pues obviamente nadie se imagina que le va a pasar esto a alguien. Entonces, sí, realmente me gustaría disculparme con ustedes porque acepto toda la responsabilidad de que no se dio el curso como se tenía que haber dado por la situación por la que pasé. Espero nadie llegue a pasar por esta situación y si pasaron por esta situación, en serio me comprenderán. Y no es excusa, yo acepto en serio toda la responsabilidad y la verdad me hubiese gustado poderles enseñar más esta parte de lo que es la programación con la Raspberry, enfocada a MATLAB y enfocada a la parte de procesamiento de señales. Pero pues ya no me va a dar tiempo, ya nada más nos queda esta semana y nos queda la que es regresando de vacaciones, pero ya son exámenes, entonces ya no puedo meterles más temas. Tampoco les voy a decir, ¿saben qué? Se van a estudiar todo esto porque no, o sea, la culpa fue mía, no de ustedes. Entonces, pues yo creo que ahorita lo terminamos así para el día jueves, verlo desde un principio y ya tengan el enfoque de toda esta parte de lo que son las operaciones y empecemos a trabajar solamente programación de escritorio. Y en verdad me da mucha pena con ustedes, chicos, porque sé que son ustedes unos chicos trabajadores que siempre cumplen, que siempre están, que no fallan. Entonces aquí la que falló fui yo y acepto toda la responsabilidad, jóvenes. Entonces, lo dejaríamos por ahorita, porque ya no da tiempo completo de realizar un ejercicio y explicarles paso a paso la parte de la programación. Y nos veríamos el día jueves, pues sí, yo creo que van a ser las 2 clases igual de Zoom y ya también ustedes tendrían calificado ya todo lo que entregaron para que más o menos sepan la parte de la evaluación. Quedaría pendiente la parte del examen, que va a ser pues más teórico que práctico, que sería toda esta parte de aquí, que ya hemos estado viendo. Y
pues sería todo por el día de hoy, chicos. Que tengan bonita tarde y el día jueves nos vemos. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Profesora, gracias igualmente, buena tarde. Gracias, hasta luego, Gracias chicos. igualmente. Hasta luego, cuídese. Sí, gracias a ustedes. Igual cuídense mucho y nos vemos el día jueves a las 3, por favor. Sí, claro.